Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la sesión de las Comisiones Unidas con los reemplazos consabidos para tratar dos temas de alto interés. Damos inicio entonces. Recording in progress. Sí, estamos. Estimados colegas, han llegado los reemplazos necesarios para poder tener el quórum de las Comisiones Unidas. Ha sido convocado así para poder tratar el proyecto del Servicio Nacional Forestal. No obstante, la tabla, ¿por qué hay rebote? ¿Pueden resolver eso? En todo el mundo y alrededores. Lo tendré que traducir al idioma marciano o algo así para que escuche todo el mundo. Bien, nuestra tabla de hoy trata de conocer la exposición del ministro de Agricultura aquí presente, a quien le damos la bienvenida junto con la subsecretaria, del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones de acuerdo al boletín 11.175.1. Previo a eso, habíamos acordado tener una conversación sobre aquellos proyectos que vamos a destinar a archivo, pero ya que están todas las autoridades acá y el tiempo corre, vamos a entrar directamente a la exposición del ministro. Solamente quiero señalarles que a todos ustedes les va a llegar por parte de Secretaría, lo hemos estado trabajando, un listado de proyectos que sugerimos archivar. Hay otros proyectos que son proyectos antiguos. Voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, aquel que regula la producción, la extracción y la comercialización del aceite de oliva, que es un proyecto que ya debe tener 10 años de haber sido ingresado y que el Ejecutivo nunca entregó las indicaciones necesarias que en su momento le fueron solicitadas, hace 10 años atrás. Creemos que es necesario regular y por lo tanto entonces no hemos, junto con otros proyectos, le estamos preguntando al actual Ejecutivo si esos proyectos, antes de enviarlos a archivo, siguen teniendo requerimiento de legislar o no. Ese listado lo van a conocer ustedes, era parte de lo que íbamos a tratar en la primera parte de esta sesión y que lo vamos a ver en la segunda ordinaria. Le voy a pedir a la señora secretaria que nos explique la técnica legislativa, porque lo que tenemos hoy día, y aquí entro al punto de la tabla, es un proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, la secretaria me corregirá, pero alrededor del 2016, 2017, 17, y que inició el trámite en Comisiones Unidas, en donde se hicieron algunas indicaciones y fueron votadas en esa condición de Comisiones Unidas. No obstante, para nosotros el proyecto vigente es el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Y si el Ejecutivo, y ese es el objeto de que esté el Ejecutivo aquí, presenta indicaciones, podemos revisar todas las indicaciones que fueron trabajadas anteriormente como parte de la visión global actualizada de un proyecto que debe ser visto y es integral. Así las cosas entonces, vamos a tener un plazo para que el ministerio haga llegar la propuesta y que la podamos conversar, ¿no? Señora secretaria, si usted puede explicar mejor que yo el proceso. No, está perfecto, señor presidente. Solo recordar un poco para su señoría que no han estado durante esta tramitación, recordar que este proyecto fue ingresado por mensaje
de la expresidenta señora Bachelet en la Cámara de Diputados en abril del 2017, instancia que la aprobó en general por unanimidad. En ese mismo año se dio cuenta del proyecto en segundo trámite en el Senado, disponiéndose su estudio por la Comisión de Agricultura y por la Hacienda en su caso. Así fue informado en general solo por la Comisión de Agricultura. Sin embargo, con posterioridad, la Sala acordó que para la discusión en particular fuera informado en Comisiones Unidas por Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales. De esta forma, las Comisiones Unidas iniciaron la discusión particular del proyecto, habiendo acelerado 19 sesiones hasta el 15 de abril del 2019. Se recibieron diversas audiencias con más de 30 invitados entre autoridades, académicos, científicos, Premio Nacional de Ciencia, ONG, investigadores, sindicatos de trabajadores, de profesionales y representantes de los pueblos originarios, entre otros. Luego iniciaron el estudio y las indicaciones presentadas. De un total de 318, se alcanzaron a votar más de la mitad, quedando paralizada su estudio desde el año 2019. Por otra parte, cabe recordar que por acuerdo de los comités ratificados en la Sala, se facultó a la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado para analizar las normas relativas a las materias laborales del proyecto, instancia que despachó su informe en julio de ese mismo año, el 2019. Ahora bien, correspondería, por tanto, entonces, pedir a la Sala un nuevo plazo de indicaciones para que el Ejecutivo las presente, y en ese entendido se entiende que el proyecto queda abierto. Entonces, no obstante, como bien decía el señor presidente, que los acuerdos adoptados de las indicaciones ya votadas, sí se pueden revertir todas aquellas que digan relación con las nuevas indicaciones que se vayan aprobando. Eso sería el procedimiento, señor presidente. Muy bien, ¿alguna consulta sobre el procedimiento? Recordemos siempre que estamos en Comisiones Unidas, independientemente que sea la Comisión de Agricultura, que por mandato tenemos opinión doble en representación de la Comisión de Medio Ambiente. Eh, ¿eh? Se discute usted a sí mismo. Bueno, le ofrezco la palabra al asesor legislativo que está nervioso pidiéndola desde las 8 de la mañana que hemos estado conversando y quedó más nervioso todavía. Don Javier. Gracias, presidente. Saludarlo a usted, a la senadora, a los senadores. Efectivamente hay un nervio, pero porque este proyecto salga de buena forma, de todas maneras, presidente. Consultarle, presidente, por su intermedio también a la Secretaría, que habíamos dialogado al respecto, si es que también fuera necesario que la Comisión reaperture el debate del proyecto en función de que hay indicaciones ya aprobadas y que eso en el futuro no genere una complejidad reglamentaria al momento de tramitar las indicaciones del Ejecutivo y también la de los parlamentarios en lo sucesivo. Eso, presidente, quisiera consultar. Bien, vamos a preguntarle a la voz que sabe. No obstante, lo que hemos conversado hasta el momento es que justamente necesitábamos que el Ejecutivo solicite la reapertura del debate, porque eso fue lo que justamente generó el congelamiento. El proyecto quedó y se fue quedando dormido y casi muerto de muerte natural. Hoy día necesitamos que el Ejecutivo lo retome, pero como ha pasado ya un par de años, es necesario hacer una revisión de lo que se avanzó en Comisiones Unidas y ver si es pertinente con lo que finalmente se ha aprobado del Servicio de Biodiversidad y la actual situación de la visión que había del Servicio Forestal. Recordemos que han pasado 3 gobiernos y por lo tanto hay que ver si no solamente la visión del Ejecutivo cambiante en su manera de ver los temas, pero también la realidad país hace que tengamos una institucionalidad que en el núcleo puede que sea lo mismo, pero puede que tenga algunas particularidades importantes de actualizar. Corríjame si me equivoco, señora presidenta. Señora secretaria. Gracias, presidente. La verdad es que se entiende que al haber un nuevo plazo de indicaciones, queda abierto el proyecto con la reapertura del debate en forma instantánea. No obstante, sería bueno que la comisión tomara el acuerdo formalmente en esos términos, pero se entiende que el proyecto queda abierto. Senador Durana. ¿Incluido lo aprobado? Con mayor razón lo aprobamos. Hay que alinearlo con la sí. propuesta que pueda traer el ministro que no conocemos. Entiendo que nadie de esta comisión conoce lo que va a conocer esta comisión unida ahora, y por lo tanto hay que ver si la propuesta del actual gobierno se alinea con lo que efectivamente fue avanzado en votaciones de comisiones unidas, siendo el proyecto vigente en debate el que se aprobó en la Cámara de Diputados. A lo mejor será necesario pedir la unanimidad de esta comisión para que el día de mañana no cometamos ninguna
falta administrativa, porque he visto que muchas veces me he encontrado con que artículos que están aprobados, para poderlo modificar, tienen que ser aprobados por unanimidad de la comisión, entonces podría pedir la unanimidad. Lo que Señora pasa secretaria. es que el cambio que se produce acá, porque efectivamente, como usted dice, senador, si nosotros aprobamos una norma y queremos volver a verla, ya aprobada, se requiere entonces unanimidad. Pero esto es un nuevo plazo de indicación. Entonces, eso se Así es. entiende de que queda abierto el proyecto. Claro. Sí, sí. Salvo que dijeran, se van a presentar indicaciones para los artículos del 4 al 20, y ahí queda solo erradicado en esos Correcto. artículos, pero si como es una indicación abierta, queda todo el proyecto abierto. Estamos partiendo de lo general a lo particular, y lo general es que si se hable un plazo para indicaciones, estando radicado todavía en las Comisiones Unidas perfectamente, lo andado puede ser rectificado, puede ser corregido, puede ser mejorado. Si no es el caso y estamos todos de acuerdo, seguimos avanzando con lo que falta por votar. Colegas, tal como se lo anticipé a algunos de ustedes, yo tengo que retirarme de la comisión ahora en este momento. Vamos a votar la parte final del Ministerio de Seguridad y me están esperando. Ya la senadora Bodanovich, que también es miembro de la Comisión de Seguridad, está allá. Es una votación crítica. El proyecto tiene que estar despachado hoy día antes de las 15 horas y por lo tanto le he solicitado a la senadora Sepúlveda que me reemplace en la conducción de la exposición del ministro y la subsecretaria en la mañana de hoy. Le ofrezco la palabra al ministro de Agricultura. Presidente, antes que se retire, bueno, reiterar como ejecutivo el agradecimiento a la comisión y a usted por lograr este acuerdo además con el medio ambiente para poder tramitar un proyecto tan significativo que tiene que ser, y es complementario al SBAP que está en su fase final. Segundo, tener toda claridad por parte del Ejecutivo que hay plena apertura. El proyecto que se ingresa dialoga con todo lo avanzado, o sea, de manera estructural, y se hace cargo de la armonización con SBAP y temas nuevos que han surgido que es importante fortalecer, pero toda la voluntad nosotros trabajamos directamente, obviamente, con las Express de cualquier colisión o justaposición con artículos ya aprobados, los podemos revisar y no hay pie forzado. Muy bien, gracias, ministro. Solicito el acuerdo entonces para poder reabrir el debate y dejar el proyecto en esa condición de apertura que nos permita revisarlo integralmente. ¿Sobre la solicitud de acuerdo? Sí, presidente, mire, yo estoy muy de acuerdo. Este es un proyecto muy interesante, ya muchos años que está en discusión, y yo creo que si lo vamos a abrir y lo vamos a dedicar a trabajar, yo soy partidario de que le pongamos las fuerzas necesarias, porque no sacamos nada con iniciar un proceso de trabajo y después lo vamos a bajar a medio camino. Yo creo que aquí este proyecto debemos ser capaces de iniciar, esperar las indicaciones del Ejecutivo, indicaciones seguramente que van a aparecer también por parte de algunos senadores, y dedicarnos en exclusivo a este proyecto, porque en caso contrario vamos va a pasar el tiempo y lo va a bajar otra vez otra cantidad de tiempo parado, y creo que no corresponde. Aquí ya el VAS salió y creo que es este proyecto que está ya faltando para poder completar y cerrar ese ciclo que es tan importante. Eso, presidente. Muchas gracias por su apoyo, senador Castro. Senadora Sepúlveda. Gracias. Bueno, agradecer al Ejecutivo, ¿no es cierto?, que hoy día está presente además con el ministro y la subsecretaria y el director, ¿no?, tan importante que está acá con su equipo. El presidente, yo estoy absolutamente de acuerdo con el senador Castro. O sea, yo creo que tenemos que dedicarnos doble o triple jornada a poder sacar este proyecto una vez que las indicaciones estén, y no puede pasar este año sin que nosotros tengamos esto aprobado. Yo creo que la complicación que hemos tenido con la Contraloría, que es lógica, ¿no?, de no tener ningún instrumento a disposición, ninguna ley, si no podamos sacar este proyecto. Entonces yo doy la unanimidad desde el punto de vista de lo que hay que hacer, sobre todo porque ya tenemos el SBAP aprobado, por lo tanto hay que chequear y revisar todos los artículos que se hayan aprobado, ¿ah? Pero de verdad, presidente, creo que vamos a tener que hacer 2 o 3 jornadas para poder sacar esto lo antes posible. Muchas gracias. Y 4, 5 y 6 también. Y eso queremos transmitírselo, sí, claro. Eso queremos transmitírselo al Ministerio de Agricultura. O sea,
Creo que lo que ha dicho Contraloría, desde el punto de vista administrativo, las responsabilidades no da para más. Ya tenemos 18 años de la primera advertencia de que la CONAF no puede seguir funcionando y vamos a avanzar, yo creo que tan rápido como lo hicimos en la Cámara de Diputados hace hartos años atrás, estamos hablando 6 años atrás. Y vamos a avanzar. Y en ese sentido, queremos transmitirle al Ministerio que tenemos toda la voluntad de ocupar el tiempo que sea necesario para hacerlo en la medida que podamos coincidir con los tiempos. Todos los 5 senadores, los 10 que representamos, estamos con la agenda pero completa, pero le vamos a dar el espacio necesario para tramitar y sacar adelante este proyecto. ¿Dieron la unanimidad? Para que vayamos avanzando. Listo. Se abre entonces el proyecto. Y para poder cerrar de inmediato, querido senador Durana, ya vamos a ir a Arica también. Les propongo el plazo de indicaciones súper acotado, súper acotado. El jueves 6 de julio. Tenemos la próxima semana legislativa, tenemos la siguiente que es distrital, tenemos la 1 de julio, son 3 semanas, tiempo suficiente, nos habían pedido un mes, pero dejémoslo en 3 semanas. Jueves 6 de julio a las 12 horas para iniciar el debate la semana del, ¿cuándo es? 8, 9, 10, por ahí, ¿no? La siguiente. ¿Les parece, colegas? ¿Sí? O sea, con 3 semanas creo que es suficiente para que tanto el Ministerio como nosotros mismos, en representación de distintas organizaciones, de la comunidad en general, podamos revisar bien esto, ¿no? Sí, sí, deberíamos pedirlo en la tarde, que nos autoricen entonces este plazo del 6 de este. ¿Estaríamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a solicitar a la sala entonces jueves 6 de julio a las 12 horas, plazo de indicaciones, e iniciamos el debate. Y además quiero proponerles, más que informarles, quiero proponerles, si ustedes no están de acuerdo, no buscaremos otra modalidad, que cuando estemos ya con el proyecto más o menos visto, podamos escuchar también algunas instituciones, sean gremiales, sean de especialistas, en fin, en la sede Valdivia del Infor, ¿no? Tenemos allí el Infor y tenemos la posibilidad de que llegue con más facilidad a la gente de la Araucanía, del Biobío, de los lagos, de Aysén. También pueden llegar de Arica, senador Durana. Y poder tener una sesión especial en Valdivia para tratar el tema del Servicio Nacional de Forestal y veremos otras materias también, ¿no? Que nos interesan. Hay muchas cosas en agricultura que ver y podemos tener una buena jornada. ¿Les parece, sin definir la fecha, que tengamos esa sesión? Presidente. Perdón, le ofrezco la palabra al senador Durana, que me la había pedido, y luego al senador Castro, y yo tengo que partir ya. Senador Durana. Gracias, presidente. Solo pedir que mientras tenemos el plazo de indicaciones, me imagino que se nos va a hacer una presentación en detalle de cómo quedó el proyecto, cómo se va a abrir toda la discusión. Me imagino que hay artículos que están aprobados, pero que quedaron desfasados en el tiempo, ya sea por la responsabilidad que se tiene con los incendios forestales u otras características. Y tratar de hacerlo más. A mí me tocó trabajar el SBAF en la Comisión de Medio Ambiente y hubo una relación muy fina con los asesores técnicos, de tal manera de que muchas de las cosas que llegaron a la mesa de discusión en la Comisión de Medio Ambiente venía consensuado y se hizo de la manera rápida para poder, obviamente, que los tiempos que vamos a destinar para este proyecto, porque además hay una agenda del ministerio que también es importante, se pueda maximizar. En otras palabras, no perdamos la oportunidad de que en cada sesión que tengamos, efectivamente, podamos avanzar lo más rápido posible. Muy bien, muchas gracias, senador Durana. Senador Castro. Sí, presidenta, aprovechando que hicimos un cambio, lo que presentó el presidente saliente, la verdad que no sé si sea razonable, porque en este proyecto nosotros lo hemos discutido, lo discutimos mucho también, y recibimos muchas instituciones, conversamos con muchas organizaciones. Entonces, si vamos a empezar a abrir hoy día la puerta para seguir hablando con más instituciones, no vamos a terminar nunca de avanzar. Este es un proyecto que es grande, es demasiado grande. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que corresponde es que el Ejecutivo nos haga la presentación de las indicaciones que él cree que sean razonables, revisar bien para que no se nos tope con el que ya se aprobó con el EFAP, y
iniciar un proceso de trabajo nosotros. Yo creo que aquí nuestros asesores van a ser fundamentales de trabajar para avanzar. Si empezamos a abrir, como digo, esta puerta, va a empezar a recibir más organizaciones, instituciones, vamos a tener las mismas, llamemos organizaciones que ya hemos recibido y tenemos opinión, y tenemos seguramente aquí dentro de todo lo que tenemos hoy día revisado, están las opiniones de los diferentes gremios, de las diferentes organizaciones también que tienen que ver con este proyecto. Entonces, yo sería partidario de dedicarnos a trabajar de lleno con nuestros asesores, más que empezar a recorrer Chile con este proyecto. Eso, Presidenta. Bueno, vamos a la metodología de trabajo no podemos dejar de escuchar, porque además hay indicaciones que son nuevas, y fundamentalmente yo diría a los gremios, ¿no? Yo he tenido algunas discrepancias en la Cámara de Diputados con ellos, nosotros incluso votamos sin el acuerdo de muchos de un sector, por lo menos, porque sabíamos la importancia, ¿no?, de sacar esta institución, y se lo dijimos así, o sea, si no se ponen de acuerdo, nosotros vamos a votar de todas maneras, porque crear esta institución es lo más relevante para el sector. Entonces, si les parece, podemos concordar quizá en forma acotada a quien podamos recibir, y buscar además la fórmula de que no sean días que tengamos para sesionar, ¿no es cierto?, y hacer el trabajo. Pero se acuerda además la mesa técnica, ¿no?, con nuestros asesores, ¿les parece? Acordemos la mesa técnica entonces para revisar de la misma metodología que utilizamos para la ley de riego, ¿ya? ¿Sí? Acordado entonces. Bueno, me dicen que el ministro trae una presentación en conjunto con la subsecretaria y el director. Entonces le ofrecemos la palabra al ministro para que pueda hacernos una reseña y hacia dónde irían las indicaciones, que las esperamos entonces, las indicaciones el 6 de julio. Perfecto. Ministro, tiene la palabra. Presidenta, muchas gracias. Y como quiero decir algo que está fuera del libreto, ¿no? En el sentido que ha corrido harta agua bajo el puente, y creo yo de manera positiva, porque el SBAP ya es realidad, o sea, hoy día termina el proceso. Entonces ha habido un diálogo fraterno, difícil, como ustedes conocen, con una parte importante de los sindicatos de CONAF, pero a su vez muchos actores ya a la facticidad de las cosas y a la realidad se han abierto y comprenden que lo que tenemos que hacer es focalizarnos en sacar un buen proyecto y que asegure además no solo estabilidad, sino que fortalecimiento del rol de la institución y del sector forestal. A propósito de eso, hay una... pero eso después se incorporará antes del 6 de julio. Hay un tema con el nombre, ¿eh? Si va a ser Cernafor o va a ser Cerconaf, ¿eh? Como la CEPREC ha visto que es muy importante a propósito de la identidad de los más de 50 años de la institución. Hay una apertura, también la identidad también es parte de las instituciones. Pero lo conversaremos y lo comunicaremos. Y por cierto, todo el trabajo con los asesores y por su intermedio, Presidenta, el presidente de la comisión y la senadora estudiaron en Valdivia, entonces yo encuentro que podemos hacer un encuentro bueno en Valdivia, fecundo, como parte, y después cuando ya estemos cerca lo hacemos más en el Maule. Bueno, vamos, la exposición está cargada, pero bueno, ustedes ya se conocen la problemática, como ya se expresó con la Contraloría y toda la coherencia que tiene que haber con el SBAP y la ecualización, que ahí tiene que cambiar la naturaleza jurídica de CONAF y también lo de administración de áreas silvestres protegidas, etcétera. Eso sale de su misión fundamental, ¿no? Y allí están, huelga comentarios para que vamos a volver a lo que ustedes conocen con detalle. Está el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es bastante categórico, así como los dictámenes de Contraloría que la senadora y los senadores conocen, y por eso es tan importante este servicio
que es habilitante para cosas tan relevantes para el país como es la ley de incendio, entre otras, y como en coherencia con el programa de gobierno, poder pensar hacia el 2024-2025 otro proyecto complementario, que es una nueva ley de fomento de más sustentable, como está dicho en el programa del presidente Boric. Ahí se habla de derogar el 701 e ir a una nueva ley de fomento de nueva generación, ¿no? Con criterios de sustentabilidad. Está la comisión investigadora, además, después de la tormenta de fuego del 2017, donde, como ustedes bien conocen, parte fundamental de dicha comisión, y ha faltado esta concentración que se ha pedido muy bien por los senadores y las senadoras, sacar adelante nuevos servicios, crear un órgano que satisfaga necesidades colectivas, que tenga elementos también, por cierto, de descentralización y personalidad jurídica, patrimonio propio. Sigue dependiendo de la Presidencia de Agricultura y, por cierto, fortalecer y precisar las competencias en diálogo con lo que ha sido SBAP. Allí está la historia que ya la secretaria, de manera precisa y extraordinaria, hizo referencia. Entonces, son temas que han visto. Varios de estos asuntos se han visto en revisión de temas laborales. De hecho, la parte laboral dialoga mucho con lo del SBAP, y, por cierto, se está abierto a la relación dialéctica con el Parlamento y el Senado para ver ahí cualquier mejora. Está el tema del cambio de nombre. La CEPREC, nosotros hemos visto CECONAF, así como CECONAF, pero la CEPREC recomienda CERCONAF, y creo que es bonito también, ¿no? Como CERCONAF, y permite. Yo viví este verano el enjunje entre la ONEMI y CERNAPRED, ¿no? Como que no. Entonces creo que es muy importante también la comunicación, la identidad y continuidad de cambio, ¿no? Entonces allí es muy importante. Ese es el nombre que se propone desde la CEPRED. Fundamental lo de funcionarios y funcionarias. Allí está el foco. Además, todo el equipo que ha trabajado el proyecto, el 90% son funcionarios históricos de CONAF, con mucho celo y cariño a la institución. Entonces, allí está el diálogo con el SBAP. Está lo de bueno, esto además se ha conversado en el Consejo de Política Forestal. Ustedes conocen un consejo bastante amplio, corríjame, Cristian, más de 20 actores. Y bueno, siempre hay matices, pero se ha buscado el máximo común denominador. En vez de corporación, porque corporación apela, como sabemos, a una institución de carácter más privado, la idea es llamarlo Servicio Nacional de Cooperación Forestal, que además connota parte de los signos de los tiempos también, ¿no? Como se dicen en ciertas tradiciones, que es el trabajar con los gobiernos regionales, con los municipios, con las ONG, con las fundaciones, con los pueblos originarios. Entonces, sin licuar la institución, porque es un servicio de carácter nacional. Allí está la indicación, el proceso, bueno, ya se explicó, proceso de elaboración de las indicaciones. Esto fue dialogando, colaborado por las comisiones, eso fue la base, pero trabajó CEPRED, DIPRED, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, SENAPRED, por cierto, el MINAGRI y la CONAF como servicio, y también en diálogo con el Ministerio de Medio Ambiente y, por cierto, con el Ministerio del Trabajo respecto a las normas que den el máximo de estabilidad, pero a su vez de proyección y trabajo al nuevo servicio. Entonces allí, en esa mesa interministerial, se ecualizaron materias que tienen que ver con la Ley General de Construcción y Urbanismo, los objetivos de CERCONAF, funciones y atribuciones, prevención y control de incendios, dialogando con el proyecto de ley de incendios, que también está estructurado, mejoras institucionales, definiciones personal y, por cierto, las normas transitorias
de su creación y armonización. Recordemos que SBAP tiene algunos años para constituirse, hay una transitoriedad y eso también se busca. Hay aspectos también, no obstante el nombre va a referirse a la cooperación nacional forestal en general, hay un tema de puesta al día respecto a lo que ocurre en la OCDE, en los países de más alto desarrollo, de que lo forestal es una palabra importante, pero en la misión se incluyen lo que ya está avanzado en SBAP y en diversas agendas que tienen que ver con las formaciones vegetacionales más amplias y los ecosistemas boscosos y xerofíticos, como usted, bueno, para qué decir, el senador Gaona conoce esto y se incluye ahí con esto todo, la prioridad también el centro norte del país, ¿no? Como foco de la misión de CONAF. Y eso es muy importante en el lenguaje, la misión y en todas las distintas áreas. Están las funciones y atribuciones, hay un artículo que lo ponen al día de manera conceptual y ahí se va a revisar. Se han armonizado las funciones y allí están palabras, se fusionaron letras del proyecto anterior y se van trabajando distintos verbos que tienen que ver con las tareas, ¿no? En alguna elabora, colabora, coordina, ejecuta, así como otras acciones como conservar, crear y desarrollar y fomentar y manejar sosteniblemente. Recordemos que no obstante el SBAP está a cargo el nuevo servicio del manejo del bosque nativo y ahí también tareas sinérgicas de conservación. También todo lo arbolado urbano, bueno, etcétera, ¿no? Y de las zonas xerotípicas. Bueno, con SBAP, valga la redundancia, se trabajó allí muy fuertemente. Ustedes recordarán que hubo una discusión respecto al manejo de suelos degradados, se buscó el máximo de ecualización y eso se va a revisar como corresponde también en la tramitación del proyecto. Algunas modificaciones relevantes. Bueno, en prevención y control de incendios. Aquí, como sabemos, hay muchos acuerdos que son simplemente voluntarios, entonces se fortalece la capacidad de fiscalización y por tanto también de multa de parte de CONAF para que toda esa área funcione adecuadamente en trabajo con los gobiernos subnacionales. Entonces es muy importante el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Incendios Forestales y Rurales, hicimos connotarlo, por la afectación que conocemos a la ruralidad y todo lo que implica también en diálogos con leyes de ordenamiento territorial y estos conceptos de cortafuego, mitigación, prevención, zonas de interfaz urbano-rural, que hubo mucho aporte de quienes están en esta mesa y que están considerados en el proyecto, pues se ha buscado concentrarlo y armonizarlo lo mejor posible. Allí está el concepto del trabajo en la zona de amortiguación forestal, también la posibilidad de acceder a inmuebles afectados, otras competencias legales que se tienen que tener, igual que para la limpieza de terreno, etcétera, tiene que tener más atribución en el servicio para hacer no solo en momentos de emergencia, que puede entrar a ciertos predios que se requieren limpiar, etcétera, por las tareas de la prevención de incendios. Hay mejoras institucionales. Junto al director nacional se crea la figura del subdirector nacional y se crean las direcciones regionales, las cuales no deberían ser reconocidas en la ley 18.348 que crea la CONAF. Entonces, todo eso se institucionaliza como corresponde, con las tareas de dirigir, ejecutar las políticas, obviamente en coherencia con la dirección nacional. Están las definiciones estructurales que son relevantes, y ahí están algunos elementos nuevos, como ya lo dijimos, los conceptos de ecosistema boscoso y xerofítico, y también lo de restauración y conservación, servicios ecosistémicos. Hay todo, como ustedes bien conocen, crecientemente y felizmente, se han ido abriendo estos fondos internacionales respecto al cambio climático, en que se puede postular proyectos relevantes en restauración, y toda esa área
el futuro CERCONAF tiene que jugar un rol muy activo en la generación de proyectos, programas, recursos que nos permitan trabajar también en esta idea de agroforestería sustentable, como lo que ocurrió el otro día en Cauquenes, ¿no? Que con Sago y Chile Carne se hizo todo un programa con la provincia de Cauquenes, un exploratorio de así como crece la frontera frutícola hacia el sur, también recuperemos frontera ganadera en los secanos interior, y todo eso tiene que ser parte de estas tareas estructurales donde CERCONAF tiene que ocupar un rol muy, muy relevante. Hay diálogos con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, bueno, de hecho, que es producto de otra comisión, el mismo, que hay un proceso de diálogo hasta mediados del mes de julio, este proyecto de ordenamiento territorial a propósito de subdivisión rural y el tema de vivienda, allí se va dialogando con dichos situaciones, ¿no? Esto que la Corte de Apelaciones de Centralidad fue categórica, de que está obligado los servicios del Minagri a consultar si hay planes de manejo, sino todo eso se busca ecualizar, armonizar en diálogo con ellos. También a propósito de prevención de incendios, todo lo que tiene que ver con incluir, para qué decir, en las grandes ciudades como el Gran Valparaíso, el Gran Concepción, pero también la ciudad intermedia, cómo incluimos temas forestales y de ecosistemas y de control en los planos reguladores. Hay toda una tarea que este servicio tiene que hacer para ir a lo estructural, y como el Ministerio de Vivienda tenía iniciativa en esa dirección, proyectos que tenían que ver con la interfaz urbano-rural, parte de la novedad del programa es que se busca hacerse cargo de ello, ¿no? Para a propósito de no duplicar tareas legislativas, ¿no? Hay indicaciones y modificaciones relevantes en personal, hay sistemas se fortalece la participación de las y los trabajadores en los reglamentos que van a regular la evaluación de desempeño, se incorpora alguna modificación al régimen laboral, a pasar a ser servicio, aplicación íntegra del Estatuto de Capacitación y Empleo, la ley 19.518, y por cierto, el resguardo, como todos los procesos de traspaso de un servicio a otro, el resguardo de los servicios adquiridos, como se hizo la ley de descentralización, etcétera, y también en el SBAP. Finalmente, algunas normas transitorias sobre esta materia, que es la continuación de los contratos celebrados por CONAF, obviamente. Aquí, a propósito del combate a incendios, hay contratos en algunas áreas de mayor larga dirección, transferencia al fisco de las áreas protegidas. O sea, hay algunos de los parques que están en dominio de CONAF, y todo eso tiene que pasar al SBAP como corresponde. Y los plazos para la elaboración de los reglamentos, sean 24 meses como regla general, pero obviamente la idea es trabajar mucho más proactivamente y sacarlo antes, y por cierto la opinión del Parlamento en esto es muy relevante. También hay, como se crea el Consejo de Política Forestal, que la institución no sea, el servicio no sea endogámico y solo verticalidad, sino que dialogue con los actores de manera estructurada. Se crea el Consejo de Política Forestal en coherencia con lo que hay ahora, y también se constituye el servicio de bienestar del personal. Es lo que puedo señalar, Presidenta, en términos genéricos, y acá está la subsecretaria, el director y los equipos para, si quieren, ahondar en algunas de dichas temáticas. Muchas gracias, ministro. Damos la bienvenida al senador Walker. Y si quieren complementar, la subsecretaria, el director, alguno que quiera hacer uso de la palabra. Director. Muchas gracias, y muchas gracias también por la apertura. Al escucharlos realmente es un agrado esa mirada de fortalecer la institucionalidad ambiental. Recordemos que la 19.300, no, la que crea el Ministerio de Medio Ambiente,
ya explicita que se creará el servicio de biodiversidad y también que la Corporación de Derecho Privado pase a ser un servicio público. Ahí está como la clave también de la función del Estado para cerrar un ciclo, como dijo el senador Flores, pero a la vez garantizando, yo diría que la institucionalidad ambiental y también está bien lograda, a mi juicio, en las indicaciones que vamos a enviar, esta separación de funciones entre el Servicio de Biodiversidad y también el CERCONAF, respecto a la tuición y administración de los parques nacionales y qué pasa con los ecosistemas boscosos y xerofíticos que quedan fuera de los parques nacionales, que además de una mirada de conservación propia per se, como se entiende en el amplio, tenga una mirada productiva. ¿Ya? Recordemos que en esos sitios, muchos sitios de esos están hoy utilizados, ya sea para manejo de bosque nativo, miles de propietarios requieren producción, el sur de Chile es leña, digamos, requieren un plan de manejo, supervisión de las acciones de manejo, y eso está bajo la tuición de los planes de manejo actualmente de la corporación. Está y las plantaciones forestales, que también requieren ser reguladas, requieren tener una mirada de sustentabilidad y todas las formaciones xerofíticas que están reglamentadas actualmente con el reglamento de aguas, suelos y humedales de la ley de bosque nativo y no están reconocidas tampoco en la concepción conceptual. Entonces, este proyecto lo que hace es tomar toda la institucionalidad ambiental, armonizar el SBAP, CERCONAF, CENAPRED, llevarlos a un todo y completar esa institucionalidad con una mirada de sustentabilidad, considerando un eje productivo, ¿ya? Un eje productivo en los territorios porque hay 8 millones de hectáreas que quedan fuera, ¿cierto?, de bosques nativos, fuera del área silvestre protegida, 2,3 millones de hectáreas de plantaciones que están y requieren, están actualmente con el reglamento de aguas, suelos y humedales de la ley de bosque nativo o bajo el 701 la mirada de regulación ambiental. Eso en términos generales también si uno revisa tanto la ley de bosque nativo como el 701 se quedan cortos en términos conceptuales como la mirada que tiene el Servicio de Biodiversidad, tan solo, por ejemplo, la mirada ecosistémica. ¿Ya? Al incorporar esta mirada de ecosistemas boscosos y xerofíticos y bajo eso la concepción de bosques, plantaciones mixtas, etcétera, se complementa y lo deja mucho más clarito tanto para el entendimiento público como también de las autoridades que no solamente que legislan, que finalmente que revisan la legislación. Eso básicamente en el equipo de CONAF, los asesores jurídicos, el equipo completo, dispuestos completamente a precisar una a una cuáles fueron esas diferencias, fueron también revisadas las indicaciones y bueno, eso para cerrar Muchas gracias. El Ejecutivo, si tiene alguien que quiera hacer alguna otra observación. Javier, ¿no? Ya, subsecretaria, no, tampoco, muy bien. Ofrezco la palabra a los senadores. Si alguno tuviera alguna duda, senador Durana. Gracias, presidenta. Dos consultas. La primera, en relación a algunas modificaciones relevantes a la Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿Va a ser Senafor, va a ser el SBAP, los que van a tener directa relación con los municipios para lo que significa generar modificaciones al plan regulador? En general, mi mayor preocupación es que muchas veces se comienzan a proteger zonas, humedales mucho más extensos de lo que realmente son. Y desde esa mirada, ¿cuál va a ser el criterio que se va a tener? Porque terminan siendo hoy día sectores propicios para toma de terreno. Entonces, al quedar modificado, si es que esto lo va a hacer Senafor el día de mañana, o lo va a seguir, o lo va a hacer el SBAP, ¿quién finalmente va
va a ser la solicitud, quién va a entregar los antecedentes técnicos. Muchas veces también lo puede presentar la comunidad y será analizado por usted. ¿Cómo tienen, qué tienen pensado fundamentalmente en este análisis de lo que significan las modificaciones a la Ley General de Urbanismo de Construcciones, fundamentalmente en modificar algunos planes reguladores o terrenos que muchas veces están dentro del radio urbano, e incluso se habla de algunas seccionales que se podrían producir, y muchas veces son producto de zonas naturales, como también se habla acá de terrenos afectados por riesgos o normas que podrían ser aplicables. Entonces, ahí me gustaría que me pudiesen profundizar finalmente cuál es el análisis, el detalle, el estudio o cómo pretenden hacerlo. Básicamente mi preocupación es que después terminan siendo tomas y con todo lo que significa la complicación de poderlo sacar. Y en segundo lugar, aún al término del proyecto SBAF, hubo algunas organizaciones que hasta el final nunca estuvieron de acuerdo en este paso de lo que es salir de CONAF, digamos, hacia estos servicios. Se habla de que habría todo un protocolo en términos de resguardar los derechos de los trabajadores. Y si bien los vamos a escuchar, pero usted como director nacional, ¿cómo está viendo al interior de su organización este proyecto y estos inevitables traspasos que se van a producir en algún momento? Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Durana. Ministro, subsecretario, director, que puedan responder la consulta. Presidenta, yo dejaría al director, pero solo decir algo. Cualquier modificación es siempre intergubernamental, o sea, el municipio, región, los ministerios no son atribuciones, por así decir, que ser CONAF ocupa un rol, sino que, como va a explicar el director, contribuye a un proceso que es interagencia, ¿no? Sí, senador Durana. Me parece bien lo que plantea el señor ministro. Lo que pasa es que los planes reguladores son de larga data. Entonces, un plan regulador, el modificarlo y el que pase todos sus procesos, demora 5, 6, 7. Y bueno, finalmente ahí cómo pretende CONAF o el nuevo servicio ayudar en este proceso. Director, tienen la palabra. Bueno, bien compleja la pregunta, voy a tratar de responderla. El SBAP, con su fin es la conservación de la biodiversidad. Y la biodiversidad se expresa en todo el territorio, en todos los ecosistemas hay algún elemento de biodiversidad. Ahora, específicamente, en la armonización de los dos proyectos, las áreas silvestres protegidas, que están asociadas a la conservación de los pisos vegetacionales, de la representación de la biodiversidad del país, eso se transfiere al servicio de biodiversidad. Las áreas silvestres protegidas. Ellos tienen la administración de las áreas silvestres protegidas. Ahora, todos los ecosistemas que están fuera de la administración de las áreas silvestres protegidas, que es el otro restante, casi 80% del territorio, está en la administración de otros servicios, Senapred, el CERCONAF, etc. CERCONAF, bosques nativos, ecosistemas boscosos, en términos generales, bosques nativos, plantaciones, formaciones xerofíticas, la administración con un enfoque de conservación y de productividad. Ahora, cuando se define un área degradada, ¿ya?, que está definida en el SBAP como cierta área del territorio que, sobrepasando ciertos niveles de alteración, va a haber un protocolo que se va a definir área degradada. Sobre esa área degradada, cuando esa área tiene bosques nativos, primero, para definir un área degradada, lo que establece tanto el SBAP como el CERNAFOR, de que tiene que tener primero tiene que ser visada por el CERNAFOR, primero. Y lo segundo, para restablecer esa área degradada,
tiene que tener un plan de manejo de restauración que lo elabora el CERNAFOR. Pero en el caso bosque nativo, hay una serie de otros ecosistemas que están ahí, la ley de humedales, por ejemplo, se hace cargo y ahí es el propio Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ya? Nosotros tenemos tuición cuando está asociada a la ley de bosque nativo y hay un bosque nativo y un humedal cerca porque hay como un área de protección. Entonces, yo diría que la protección y la pregunta más bien con el Ministerio de Vivienda se da con el plan regulador, las áreas que están asociadas a los incendios, como zonas de riesgo para que ocurra algún tipo de catástrofe. Y esas áreas son las zonas de amortiguación que quedan definidas, pero ahí hay un trabajo colaborativo con el CENAPRED, porque recordemos que el CENAPRED, los municipios ahora por ley tienen que entregar un plan de reducción de riesgo y eso se lo entregan al CENAPRED, en el cual nosotros aportamos con la visión técnica y eso queda expuesto también en el proyecto. Ya CONAF se hará cargo de esa propuesta técnica de manejo de las áreas que tienen que ver, sin ser declaradas como áreas degradadas, porque un incendio podría afectar un área que después podría ser declarada degradada, pero no, eso no, ni siquiera hay que entrar ahí, eso es otra materia de reglamento, de otra cosa, esto es algo mayor. Esa sería la ¿Con la respuesta. palabra? ¿No? A ver, ¿sí? Sí, lo que está ocurriendo con el sí, traspaso, con el ¿no? traspaso, súper buena pregunta. Son 530 funcionarios del programa 04, que son de áreas silvestres protegidas, que serían traspasados al nuevo servicio en un periodo escalonado. Hay como 3, 4 años de transferencia. Nosotros queremos, ojalá que sea antes, pero en un proceso armónico. Eso se ha trabajado con los sindicatos, se ha conversado también con el Ministerio de Medio Ambiente y hay un programa y hay una calendarización que estamos afinando para que así suceda, pero tiene que aprobarse primero el proyecto y después trabajaremos en el cronograma, pero garantizando, se lo hemos dicho en todos los tonos al sindicato, a todos los sindicatos, de que va a haber una transferencia justa, digna y todo, o sea, no van a pasar al otro servicio sin problema, digamos. Y además complementar que la ministra se comprometió, ¿no? A que la ministra de Medio Ambiente, ese traspaso paulatino, pero constante, pero al mismo tiempo un mejoramiento también de remuneraciones y un aumento de dotación, ¿no es cierto?, que era importante para asumir, ¿no es cierto?, este desafío que va a tener el ministerio. A ver, a mí en relación a las indicaciones que vienen del preguntar, ¿no? Yo diría son dos tipos, ¿no? Una más bien técnicas, que yo espero no tener ahí ninguna dificultad desde el punto de vista del trabajo con la distinta expertise que tienen los ingenieros forestales, los técnicos, o sea, que se haya tratado y consensuado con los trabajadores, con la gente que sabe de los temas ahí, permanentemente. Ojalá todas las indicaciones, porque si no nos va a retrasar. O sea, imagínense, nosotros estemos viendo indicaciones y nos estén diciendo, mira, esto está malo, esto no corresponde, esto. O sea, ojalá que esas indicaciones desde el punto de vista técnico, estén consensuadas con los trabajadores, con los funcionarios, con los profesionales de la CONAF. Las segundas indicaciones, ¿no?, que tienen que ver con más bien con lo laboral, ojalá que vengan lo más consensuadas posible. ¿Sí? Y que eso nos permita tener una vía rápida, porque si hay algo que nos puede trabar es precisamente eso. Entonces yo les pido, por favor, que lo que ustedes traigan acá sea una etapa prelegislativa que nos permita, ¿no es cierto?, avanzar lo más rápido posible. Me están diciendo que no hay un trabajo, ya me están escribiendo ya los ingenieros forestales, diciendo que ese trabajo no existe. Estoy dando datos de la causa, que uno como tiene amigos de todas partes en la CONAF, ya me están escribiendo ya que hay complicaciones. Yo lo que les pido, por favor, que al llegar aquí con sus indicaciones, no vamos a tener los ruidos que tuvimos la vez anterior y que nos complican el trabajo legislativo, y si queremos hacer esto rápido, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo con la inteligencia, la sabiduría, la experiencia que tienen los ingenieros forestales y que tienen la CONAF en general para el desarrollo de las indicaciones. Eso, y después yo tengo dos preguntas, pero antes el senador Castro. Gracias, presidenta. Presidenta, a ver, el hecho de que este proyecto se haya detenido un tiempo
nos va a generar algunas pequeñas dificultades, yo estoy clarito en eso. Pero recuerdo yo que cuando trabajamos este proyecto, nosotros recibimos los sindicatos, conversamos con ellos y había un gran acuerdo. Yo creo que había un acuerdo bastante claro. Y recuerdo que se le había pedido un informe a la Dirección del Trabajo, a la Comisión de Trabajo, parece. Obviamente ese informe seguramente llegó y al final nosotros quedamos con este proyecto bastante detenido. Esa es la realidad de las cosas. Entonces hoy día lo más probable que muchos sindicatos van a querer trabajar tu tema otra vez, seguir conversando, pero yo recuerdo que había mucho acuerdo de respetarles a ellos todos sus derechos y al contrario pasaban a un sistema público y quedaban ellos con alguna, llamemos, beneficios también del sistema privado de trabajo. Entonces, por eso yo creo que el hecho de haberse detenido este proyecto en su momento para la discusión, volvimos como un poco atrás. Ahora vamos a ver las indicaciones de ustedes, pero yo creo que aquí vamos a tener que meterle mucha fuerza y aceptar las conversaciones que habíamos tenido con ellos, los acuerdos que habían con ellos, el informe que venía de la Comisión de Trabajo, que yo creo que también era muy, muy razonable para los trabajadores. Por eso yo creo que aquí es un tema de meterle mucha energía a nosotros. Yo creo que el Ejecutivo tiene que presentar las indicaciones y los equipos nuestros partir trabajando y empezar allá a ir votando estas indicaciones para sacar este proyecto adelante, porque sin duda dificultades van a haber, pero si vamos a trabajar este proyecto y vamos a meter otro proyecto a la comisión y al final vamos a andar trabajando cada 2 meses, no vamos a sacar este proyecto adelante, porque es muy grande. Entonces aquí es de mucho trabajo de nuestros equipos, entendiendo que teníamos un avance ya, una base bastante trabajada, ¿sí? Un proyecto que se viene trabajando mucho tiempo. Entonces, yo le metería fuerza, yo sé que van a haber dificultades, yo sé que está también el tema hoy día de las parcelaciones, que lo más probable es que muchas parcelaciones están dentro de terrenos forestales, que es un tema que tenemos que resolver y lo más probable es que tengamos que hasta incluir algo aquí dentro de estas indicaciones. Por eso es un tema de trabajo nuestro con el Ejecutivo, ojalá en el menor tiempo posible, entendiendo que teníamos mucho avance, como digo, en las conversaciones anteriores antes que dejamos este proyecto detenido. Eso, presidente. Bien. Sí, yo solo recalcar, desde el punto de vista, diferenciar las dos cosas. Desde el punto de vista técnico, ojalá ninguna diferencia, ¿no? Porque yo creo que eso es fácil no sé si fácil, pero sí se puede dialogar con estas indicaciones y los expertos al interior de la institución, y quizás desde el punto de vista laboral vamos a tener dificultades que vamos a tener que ir conversando. ¿Sí? Senador Durán. ¿Se llama Cernafor o se llama Cercona? No está claro. Porque en realidad... Parte de la indicación. ya. No, eso es como, no, o sea, la opinión del Ejecutivo es Cerconaf. En la opinión, el Servicio Nacional de Cooperación Forestal, ¿no? Como más amplio que, ¿cómo? Lo vamos a discutir el nombre Sí, del por supuesto. concepto cuando usted ¿ah? Y, Claro, cuando nos Presidenta. ingresen las indicaciones y veremos ahí cómo se vota. Ministro. Presidenta, y respecto a lo más estructural, esto se trabajó con DIPRES también, y todos conocen el tipo de Estado que tenemos, nuestra carga fiscal, etcétera, y por tanto los criterios de defensa de derechos, de homologación, de inclusión en los sistemas son muy importantes, que el proyecto se hace cargo, que es cuando pasa al servicio público todo el tema de transparencia de las carreras funcionarias, calafones, etcétera, todo eso está muy bien asumido. En el caso de SBAP, recordemos que hubo ahí una cierta eliminación de los niveles más bajos, ¿no? Como que tenían salarios muy bajos, y por ahí fue. Ahora el resto queda como a las realidades fiscales, a las políticas públicas de los distintos gobiernos. Entonces quisiera en esto generar un mensaje de corresponsabilidad.
de que, por cierto, va a haber personas que aparte de la homologación, aparte de conservar su beneficio, mejor tienen expectativas de mejoras muy sustanciales, y eso creo que hay que bajar la expectativa. Acá se tiene que hacer un buen servicio que esté fortalecido, y lo otro es parte de la del Estado adquiriendo en el mediano y largo plazo. A ver, yo desde el punto de vista de los conceptos, que yo creo que es muy importante que podamos trabajar y aclarar bien, ¿no? Esto si nos pudiera relatar un poco esto de los ecosistemas boscosos y xerofíticos, porque cambian el concepto, ¿no? Es distinto, yo creo que es mucho mejor, es más amplio. Pero a ver si nos pudiera de alguna manera ver de formación vegetacional a ecosistemas boscosos y xerofíticos. Sí, que pudiéramos, porque ese va a ser parte central de la discusión que vamos a tener, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 sí. eso. Sí, primero comentarle de que tenemos un Consejo de Política Forestal, que son como 20 miembros, no todos son técnicos, pero sí se forman comisiones técnicas dentro del equipo. Aquí está don Leonardo Moder, él es el secretario del Consejo de Política Forestal y coordina las reuniones. No recuerdo cuántas reuniones relativas específicamente a CERCONAF tuvimos desde el punto de vista técnico, y se presentaron artículo por artículo las indicaciones, las cuales fueron recogidas, fueron retroalimentadas y fueron en su gran mayoría incorporadas en las indicaciones, ¿ya? Ahora, yo diría que en los últimos 2 meses ha habido harta iteración con los distintos ministerios, lo que habíamos con el Ministerio de Medio Ambiente, lo del CERNAFOR, las áreas degradadas, todo eso, que está ahora, entre comillas, limpio, ya despejado como en la armonización. Por cierto que uno de los temas claves como centrales es la concepción de ecosistemas boscosos y xerofíticos. Para empezar, ecosistema xerofítico no existe, hay desprotección dada la naturaleza de los ecosistemas xerofíticos, o sea, no existe ni siquiera en el lenguaje común, y por lo tanto hay un tema que con esta ley, al incorporar ya ecosistemas xerofíticos como el conjunto de elementos xerofíticos dominados por formaciones xerofíticas, le entregan más protección. Está bien definida, y en el caso de ecosistemas boscosos es ampliar también la concepción de bosque y plantaciones, llevarlo a ecosistemas, justamente para decir que no son solamente árboles, no es solamente un área determinada, sino que va más allá, sino que hay interacción con elementos bióticos y abióticos que interactúan. ¿Ya? Eso está puesto, sí, en la definición. Después la vamos a revisar en detalle con los equipos técnicos, pero justamente para entregar esa concepción y hacer la bajada más clara hacia los reglamentos, y pensando en los nuevos instrumentos de política forestal, llámese ley de fomento u otro que podamos desarrollar a posteriori, ¿ya? Esa es una concepción clave, senadora, la de ecosistemas boscosos, justamente porque tiene esa bajada más amplia, en armonía con la concepción de ecosistema que tiene el Servicio de Biodiversidad, ¿ya? Nosotros no incluimos en esta ley el concepto de biodiversidad, porque ya está incluida como diversidad biológica en la ley de bosque nativo, y ya va a estar definida en el Servicio de Biodiversidad. Y también en armonía con la nueva ley de cambio climático, que también salió y que tiene una serie de conceptos de no regresión, de armonía entre la cooperación con los distintos servicios, etcétera. Ya. Muchas gracias, director. Ofrezco la palabra, ¿no? Sí, bueno, estaríamos cerrando, esperamos las indicaciones. Ojalá lo antes posible empezar a revisar. Sí, ojalá antes del 6. Sí, porque dice que ya están listas, entonces revisarla y con las menores complicaciones desde el punto de vista técnico, y las laborales las conversaremos aquí con los trabajadores y sin duda el Ejecutivo. ¿Sí? Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.
Recording stopped.